Atención, si has entrado al canal podcast de terror por error, sal inmediatamente, o de lo contrario pasarás una horrorosa noche de pesadillas y conocimiento antiguo. Sin embargo, y si decides continuar como un valiente, te enseñaré relatos de terror, suspense y misterio que el ser humano ha experimentado por el paso de los siglos. Te haré ver la visión más oscura del mundo que te rodea y durante cada noche tu mente será libre, porque en nuestro club del miedo solo los más aptos serán admitidos. Suscríbete a nuestro canal Podcast de Terror y presiona la campanilla de alertas para recibir nuestras historias, o de lo contrario, serás uno más que se comporta como un trozo de carne ante las sombras de la noche. La historia de horror de esta noche se llama Detrás del reflejo. El pueblo etrusco era una cultura llena de oscuridad. Se desconoce su origen étnico y su lenguaje sigue siendo un misterio hoy en día. Relacionados con religiones antiguas, su ideología persistía en la entrada del infierno a través de portales ocultos. Arqueólogos persisten hoy en su trabajo por encontrar objetos extraños que escapan al tiempo y a su lugar, llamados Opars. Disfruta con mi historia de terror de esta noche, en donde encontrarás la extinción de una civilización muy adelantada a su época. Bienaventurados sean aquellos que intenten cruzar el umbral entre lo real y lo sobrenatural, bajo las puertas que limitan nuestra imaginación, no siendo precavidos en pensar que esta podría ser su última noche de vida en este mundo engañoso y satánico. No pretendo asustar o intimidar a aquellos que quieran conocer la verdadera realidad. Solo les ofrezco la única visión que ustedes contemplan, que no es más que el falso reflejo que esconde el terrorífico espejo. Lo que ustedes van a escuchar a continuación, créanlo o no, les hará cambiar de vida. Una vez conocida la verdad, se convertirán en cebo para el mal. La burla, la ofensa hacia lo desconocido, se hace pagar muy caro, mucho peor que la muerte. Después de esta noche, despertarán de su interior y escucharán susurros que jamás antes podían oír en la oscuridad. Podrán incluso ver sombras inmovilizadas por el miedo bajo sus camas. Este es el precio por atreverse a conocer algo más por lo que asustarse. Me llamo Peter Mansor, y al igual que mi abuelo, soy espeleólogo y criptógrafo. Me gusta la soledad. De hecho, me paso horas sentado en un sillón con las luces apagadas para reflexionar sobre cualquier cosa. Toda mi vida la he pasado leyendo, analizando y estudiando el trabajo que no llegó a realizar mi abuelo hace ya 87 años. Ojalá yo no hubiera encontrado la solución al enigma. Las raíces de mi familia son desde hace ya muchas décadas aventureras por naturaleza y con muy buena fortuna en la profesión. Fue con la edad juvenil de 19 años cuando mi abuelo descubrió un filón de oro en la pequeña isla de Elba, en Italia. Allí pasó toda su vida recogiendo poco a poco el fruto de una gran fortuna. Podría haber tenido una vida fácil, cómoda y completa, si no hubiera sido por aquellas malditas runas. En un día cualquiera de 1914 y en aquella antigua isla, se encontraban mi abuelo y mi padre pesando y tasando muestras de pequeños granos de oro, cuando de repente uno de sus más fieles mineros vino corriendo hasta el campamento horrorizado y dando espantosos gritos de angustia. Fue el comienzo del fin. Siendo mi padre aún muy pequeño, acompañó a mi abuelo a la explotación minera. Era mediodía cuando al llegar vieron cómo sus trabajadores estaban pálidos y con unos rostros alarmantes en la boca de aquella gran cueva. Mi abuelo no hizo pregunta o comentario alguno.
Tan solo se limitó a entrar en la cueva y a responder por sí mismo a aquella confusa situación. No tardó en comprender el secreto que escondían aquellas malditas excavaciones. 4 mineros habían perecido por el derrumbe de una viga al final de la galería. Tal y como me comentó mi padre años después de aquel infortunado accidente, solo había pedazos de carne, miembros desgarrados, cubiertos de ennegrecida y coagulada sangre. Pero no eran los únicos muertos allí. El derrumbe había provocado la aparición de una gran sala con múltiples estalagmitas y estalactitas. Era oscura, tenebrosa y con un aire rancio y pesado. Pero no sería más que una vulgar cueva, si no fuera porque allí, bajo la luz tenue que desprendía la rojiza antorcha, se encontraba un templo grandioso con docenas de gigantescas columnas de piedra caliza. Estas estaban pulidas y talladas con dibujos y símbolos uniformes, de las que jamás se hubieran visto antes. Todo parecía indicar que todas aquellas inscripciones en su conjunto formaban una lengua incomprensible por cualquier arqueólogo y desconocida por todos los lugareños de aquella época. Pero pronto se darían cuenta de que en las columnas y muros que levantaban aquel misterioso lugar estaban sepultados docenas de esqueletos humanos. Sus manos, pies y cráneos sobresalían por los bordes de aquellos trozos de esculpida piedra, en un acto desesperado de escapar al abrazo de la todopoderosa muerte. Todos aquellos sucesos hacían pensar que aquella cultura había sacrificado a decenas de personas por un siniestro acto de ocultismo. Mi padre, según su diario, proseguía así. En el centro del templo circular, y rodeado de multitud de piedras grabadas con aquel desconocido lenguaje, se encontraba una gran mesa de mármol con 2 objetos peculiares a cada uno de sus lados. El primero era un espejo de unos 3 metros, adornado en oro y roca volcánica. Era muy singular, y a mi padre le llamó la atención que después de cientos de años bajo toneladas de tierra y rocas, no tuviera un grano de polvo sobre su superficie. Según el diario de mi padre, decía textualmente: mi cuerpo se reflejaba de cabeza a pies. Era tan bello observar aquel espejo, y poco a poco me fui acercando. Lentamente. Quería tocarlo y sentir qué pasó el día que murieron todas aquellas personas. Alzo mi mano y mis dedos ansían tocar mi reflejo. Alguien ha pasado tras de mí. Lo he visto reflejado tras de mí, decía mi padre balbuceando y temblando de pánico. Era una sombra enorme. No parecía humana. Mi padre, alertado por mis gritos, procuraba tranquilizarme explicándome que debía de ser uno de sus trabajadores que había pasado cerca de mí. Yo sabía que en ese instante todo el mundo seguía a mi abuelo para ver el otro de los objetos. Aseguraría que estaba completamente solo. Lleno de pánico y perplejo, seguía al resto del grupo como lo haría una vulgar gallina. Mi abuelo, siempre en cabeza, ya había empezado a observar el otro de los objetos que quedaba sobre la mesa, mientras todos mirábamos absortos la frialdad con la que se enfrentaba a aquella macabra situación. Dicho objeto era también examinado cuidadosamente por Lucio, el capataz de mi abuelo. En aquellas fechas lo describió como una especie de amuleto o medallón circular hecho de madera, en cuyo centro se encontraba dibujada una calavera con varios agujeros uniformes y una cruz invertida en su boca. Así fue como mi abuelo mandó sellar aquella galería tras aquel infortunado accidente, abriendo por el contrario sus ansias de conocer más detalladamente aquel apartado lugar y sus enigmáticas escrituras, gastándose toda su fortuna en prestigiosos arqueólogos y en expertos conocedores de lenguas antiguas. Y el tiempo imparable
siguió su largo camino. Habían pasado 40 años cuando en un día festivo visitaba la casa de mis padres. Allí vi a mi progenitor que se situaba sentado sobre un banco del jardín, mientras entre lágrimas de silencio leía con voz temblorosa las últimas palabras que escribió mi abuelo Jeremy Mansour antes de morir. En ellas se decía: Hijo mío, he malgastado toda mi vida en esta maldita isla. Sé que me perdonarás por aquella ridícula discusión que mantuvimos hace ya 20 años. Tal vez os tenía que haber prestado más atención y mucho más tiempo a ti y a tu madre. Ahora me despido de vosotros en mi lecho de muerte, intentando ocultar la falsa plenitud de una vida triste y vacía. Me siento viejo, cansado y lo peor de todo, no habiendo conseguido nada en mis complejos estudios sobre esa maldita lengua. Sé que para ti morí en el día en que se derrumbó aquella estúpida galería. Pero es ahora, en la soledad de mis libros y pergaminos, cuando me he dado cuenta del tesoro que perdí hace ya mucho tiempo, bajo aquellas penumbras de tinieblas y sufrimiento. Nicole, ¿qué estás haciendo con mi diario y los apuntes de mi padre? Buenas noches, Peter. ¿Cómo has llegado tan pronto del viaje? ¿Ya has terminado la conferencia en la universidad? Nicole, no me cambies de tema. Siempre tan extrovertida y curiosa. Eso te traerá serios problemas un día de estos. Anda, ven aquí y dale un gran beso a tu cansado marido. Dime, cariño, aún no me has respondido. ¿Qué hacías leyendo mi diario encima de la cama? Tú que siempre lees prensa y revistas del corazón. ¿Por qué te vas a entrometer ahora con alguien que jamás ha salido por la caja tonta? Peter, ya sabes que no conozco apenas tu pasado, tu familia. Nunca me hablas o dices nada sobre ello. Tan solo conozco de pasada el nombre de tu padre, de tu abuelo y de tu aburrido trabajo. ¿Pero qué culpa tengo yo de que no te guste la criptografía? Anda, hazme un lado en la cama, que estoy muy cansado y mañana tengo que trabajar. ¿Otra vez te vas a pasar el día entero en tu despacho sin ver la luz del sol? Y yo aquí, aburrida. No hay derecho. Nicole, ya sabes que estoy muy cerca y no me puedo dar el placer de malgastar el tiempo. ¿Peter? ¿Sí? ¿Por qué nunca me has dicho que tu trabajo se basa en teorías e hipótesis de tu abuelo Jeremy? Cariño, ¿cómo? ¿Recuerda, señor Peter Mansour, que he leído parte de tu diario y escrituras de tu padre? Ya sabes que soy muy curiosa. Sí, cotilla mía. Bueno, no sé hasta cuánto habrás leído, pero que sepas que este asunto no lo ha llevado bien mi familia. Mi abuelo Jeremy pasó toda su vida junto a todo un equipo de expertos lingüistas para dar a conocer el secreto de una lengua perdida en el tiempo. Y jamás llegaron a dar con la combinación perfecta. ¿Fue por eso por lo que tu padre no te hablaba? Sí. Él decía que jamás comprendía el por qué entregar toda una vida de sacrificio a una cultura tan salvaje y ya extinguida. ¿Sabes, Nicole? Cuando mi padre vivía, nunca me contaba nada acerca de mi abuelo, pero yo sabía dónde escondía todos sus recuerdos y pertenencias. ¿Dónde, Peter? En el desván. ¿El desván? ¿El desván antiguo, sucio y ruin de cuando vivías en la casa de tus padres? Sí, y por lo que veo aún te asusta. ¿Asustarme? Hace falta mucho polvo y telas de araña como para asustarme. Pero dime, ¿qué encontraste allá arriba? Todo. ¿Todo? Sí, todo lo que soy ahora se lo debo a mi abuelo. Mi vocación, mis enseñanzas, mi forma de pensar. Cuando era pequeño y mi padre se iba a trabajar por la mañana, yo subía rápidamente al desván, donde podía leer su diario, los estudios y notas de mi sabio abuelo. Ojalá él hubiera conocido las redes de la información que existen hoy día. A lo mejor habría terminado sus estudios y hubiera resuelto el maldito misterio. ¿Misterio? Además, ¿qué tiene que ver tu abuelo con que tú hayas estudiado criptografía? Verás, Nicole, el día en que mi abuelo descubrió la galería, su afán de comprensión le hizo abandonar todo lo que poseía, incluyendo a su esposa y a su hijo, mi padre. Él sabía que aquella lengua tenía algo mágico, algo oculto con relación al mundo real en el que vivimos tú y yo.
Se gastó toda su fortuna en contratar a los mejores arqueólogos y lingüistas de aquella época, situando su lugar de estudio en aquel viejo templo entre ruinas y escombros. Su centro de atención eran los dos objetos que denominó apocalípticos, teniendo como base los símbolos y escrituras que se hallaban talladas en las columnas y paredes que se levantaban en aquel misterioso lugar. Hoy día, gracias a la era tecnológica y de la información, se sabe que esas escrituras eran etruscas. ¿Etruscas? ¿Qué es eso? Nicole, la cultura etrusca data de siglos antes de Cristo y se encontraba situada sobre la mitad norte de Italia y en algunas islas de su alrededor, como Córcega y Elba. Elba. ¿Y no es ahí donde vivían tus abuelos y tu padre? Efectivamente. Fue allí donde encontró su fortuna y donde perdió su vida. Pero, Peter, ¿qué tiene de espectacular esta cultura con respecto a otras civilizaciones como los aztecas o los egipcios? Verás, esta cultura, al igual que las civilizaciones que me acabas de decir, era rica en conocimientos astronómicos, religiosos y sobre todo matemáticos. La diferencia es que los etruscos se preparaban como guerreros suicidas desde el momento de su nacimiento. ¿Pero para qué? Esta cultura creía que el mal no venía del exterior, en forma de animal o monstruo creada por la madre naturaleza, sino que la raíz del mal surgía del propio hombre, de su interior, de lo más hondo de su espíritu, y se encontraba atrapado hasta que fuera liberado. ¡Ay! Vaya tontería, Peter. No me digas que tantos años de investigación y estudios universitarios, conferencias y noches sin dormir han sido por esta absurda leyenda. No es tan absurda, Nicole. Esta es la parte mitológica. Pero la criptografía te enseña muchas más cosas que estas leyendas. Por ejemplo, se sabe que la escritura etrusca no tiene comparación alguna con ninguna otra conocida. En la antigüedad esta lengua no presentaba indicio alguno de pertenecer a la familia de lenguas indoeuropeas. Algunos expertos, como yo, opinamos que dicha lengua tenía en cierto modo raíces con el Paleolítico y estaba arraigada en una época muy anterior al momento en que los pueblos se asentaron en Italia o en cualquier otra parte del mundo. No sabemos qué significan sus escrituras, salvo en algunas poco fundadas hipótesis. Nos tienen desconcertados a todos. La mayoría ya han abandonado el estudio de esta incomprensible lengua. Pero lo que no saben es que en las ruinas de mi abuelo encontré una inscripción distinta a las demás, en una estela que se hallaba oculta bajo unas piedras. Dicha inscripción se puede emparentar en cierto modo con el alfabeto del antiguo griego. La estela constaba de 33 palabras, y en ella figuraba un guerrero frente a otro idéntico, llevando los dos un hacha como arma. Y en uno de los extremos de dicha estela figuraba el grabado de una gran plancha de madera en forma de calavera, con varios orificios uniformes y una cruz invertida en su boca, igual que el objeto que encontró mi abuelo en 1914. En el otro extremo de la estela se podía apreciar otra plancha incrustada en la piedra con forma circular, en la que solo se veían símbolos y letras del lenguaje antiguo entrecruzadas y sin sentido alguno. Y es en esto en lo que estoy dedicando más atención. No consigo emparentar este círculo con extraños símbolos y números en referencia a los demás objetos. ¿Comprendes ahora, Nicole, el porqué de mis noches de desvelo y de trabajo en el despacho? Estoy muy cerca de desvelar su enigmática escritura y su oculto secreto. ¿Despacho? ¿Llamas despacho a una pequeña habitación con una mesa corroída por las termitas y un montón de libros esparcidos por el suelo? Lo único decente y limpio que tienes es ese viejo espejo tapado con harapos. Estoy viendo que una aspiradora será el mejor regalo que te haga por tu cumpleaños. Deja de burlarte de mí y duérmete, que tengo que madrugar. Buenas noches, cariño. Que descanses. Buenas noches, Peter. La noche pasaba lentamente, y como de costumbre, Peter no profundizaba en su sueño. Siempre en alerta y pensativo, su sueño siempre era el mismo, siempre comenzaba igual. Él se encontraba en la isla de Elba, dentro de aquella fría galería en donde reinaba la oscuridad. Solo un pequeño haz de luz rompía el límite entre el terror y la salvación. Era su anciano abuelo, con su gran barba blanca y descuidada, que estudiaba las escrituras arcaicas del siniestro lugar mientras era alumbrado por un débil y oxidado candelabro. Peter, que en su pesadilla oía espeluznantes murmullos a su alrededor,
se apresuraba en correr hacia el diminuto destello que le permitiera ver aquello que oía tras sus espaldas. En vano intentaba buscar el origen de tal horrendo ruido de dolor y desesperación, mientras observaba con atención a la lectura y apuntes de su antecesor, intentando descifrar el significado de la estela de los dos guerreros que iban a combatir. Siempre el mismo sueño, siempre la misma impotencia de no averiguar su secreto. Pero esa pesadilla sería diferente a todas las demás que había soñado. Esa noche, como en ninguna otra, su abuelo se dio la vuelta y se acercó hasta donde acostumbraba a estar de pie, observándole pacientemente hasta que el sol le despertara, diciéndole estas palabras. Descendiente de la familia Manson, tú serás el que desvele el mayor secreto que el mundo intenta ocultar. Tú serás el elegido para averiguar qué son los humanos realmente. Mira en tu interior y no te dejes engañar por el reflejo del espíritu. Sé prudente. Peter. Peter, ¿qué te pasa? Nada. Tranquila, Nicole. No pasa nada. Otra maldita pesadilla. ¿Otra vez la misma pesadilla? Sí, pero esta vez... Oh, Dios mío. No puede ser. No puede ser cierto. ¿Qué? Dime, Peter, ¿qué te ocurre? Me estás asustando. Tengo que comprobar algo. Lo siento, tengo que ir al sótano. Sigue durmiendo, no te preocupes. Desde luego, Peter Manson, a veces me dan ganas de pedirte el divorcio aquí mismo. Sí, cariño, yo también te quiero. Te veo en el desayuno. Desde luego, vaya energía que tiene. Son las 2 de la madrugada. Ha venido de viaje. Está muerto de sueño. Y sin embargo, todavía le quedan fuerzas para seguir trabajando. Bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora? Seguiré durmiendo. No me quiero meter en sus enrevesados asuntos. Mientras Peter bajaba por las escaleras, su cabeza no daba abasto para pensar en las palabras que había pronunciado su abuelo en el sueño, relacionadas con sus últimos progresos realizados en la investigación. Ya abajo, en el húmedo sótano, y en medio de aquel desorden provocado por la multitud de pergaminos, libros y notas de estudio, Peter intentaba componer el rompecabezas de su vida, mientras, absorto en el trabajo, decía una y otra vez: Traducciones del griego arcaico. Vamos a ver, Peter Manson, analiza lo que tienes. Primero tengo los 2 objetos apocalípticos, que son el espejo y el amuleto en forma de calavera. Y además la estela de los guerreros que van a luchar entre sí. En uno de los extremos de la estela tenemos dibujado el amuleto en forma de calavera que encontró mi abuelo de aquella galería, con unos orificios que no tengo ni remota idea de para qué sirven. Y en el otro extremo, el de los guerreros, tengo de igual tamaño que la calavera un círculo lleno de símbolos etruscos y números arcaicos. Mi abuelo en el sueño me decía: no te dejes engañar por el reflejo del espíritu. ¿Qué demonios significará? Un momento. Oh, Dios santo. ¿La estela, los guerreros? No. No son 2 guerreros que van a luchar entre sí. Es solamente un guerrero que está reflejado frente a un espejo. Da la impresión de que hay 2 hombres, pero solo hay uno, y el otro es su propio reflejo. ¡El espejo! Podría ser el que encontró mi abuelo en la galería. Todo va empezando a tener sentido. A ver, aquí está. Hacía tiempo que no lo veía. Es tan grande y enigmático, y siempre tan limpio. No tiene ni una mota de polvo ni una telaraña que esté impregnada en su superficie. Pero, ¿qué podrá significar la calavera y ese montón de indescifrables símbolos? Además tengo las 33 palabras bajo los guerreros, que no consigo descifrar ni tan siquiera con el programa de ordenador, que posee una gran amplitud de vocabulario en lenguas ya extinguidas. A no ser que también...
Peter corrió rápidamente hasta su dormitorio, en donde Raudo cogió uno de los pequeños espejos donde Nicole acostumbraba a maquillarse. Ella, desvelada por el ruido que provocaron sus zapatos en la subida, veía la figura de su sombra en la oscuridad y con aire despreocupado volvió a cerrar los ojos e intentar conciliar el ligero sueño. Peter llegó por fin al sótano y, mirando detenidamente la estela, situó el pequeño espejo encima de ella, quedando reflejadas sus 33 palabras, en donde su perplejidad y asombro lo dejaron sin aliento en medio de aquella pequeña habitación. Increíble. No puede ser tan sencillo. Todo este tiempo creyendo que su escritura no tenía comprensión y tan solo era un simple juego, un ridículo juego de niños. Leo perfectamente su escritura a través del reflejo del espejo. Es simplemente un dialecto del griego antiguo que se hablaba hace ya más de 3000 años y estaba codificado. Por eso solo los etruscos comprendían su lengua. Aprendieron a leer y escribir este dialecto, pero de forma invertida, de modo que no podía ser comprendida por alguien ajeno a su pueblo si no lo leía a través de un espejo. ¡Qué ingeniosos! Peter empezó a anotar las 33 palabras ya invertidas en el ordenador para que en su base de datos le facilitara qué significaba aquel párrafo que le había dado tantos problemas y años de estudio prolongados. El ordenador procesaba la información lentamente. Las palabras, como en un crucigrama, surgían de forma aleatoria a lo ancho y largo de la pantalla. Por fin, tras varios minutos, su resultado quedó concluido. Era ya muy tarde, cuando el nieto del que había comenzado todo aquel secreto concluía con estas palabras: Solo aquellos mortales que descifren la escritura sagrada, bajo el principal magistral del templo de Hades y Perséfone, abrirán las puertas para derrotar al mal a través del reflejo espiritual del espejo apocalíptico. Tengo que llamar a mis colegas de la universidad. No se lo van a creer. Esto es todo un acontecimiento. Gracias, abuelo. Te lo debo todo a ti. Pero un momento. Ya he encontrado la forma de descifrar el lenguaje etrusco, pero esta frase no concuerda. Analicemos. Primero, el templo de Hades y Perséfone. Son dos dioses mitológicos. Hades es el dios del infierno y Perséfone es su esposa e hija de Zeus. Pero, ¿qué hacía esta estela en aquel templo de la isla de Elba si el templo de Hades y Perséfone está en Tarquinia, a 125 kilómetros de allí? No lo entiendo. Quizá adoraban a Hades, que es el mismísimo demonio, pero sigo sin explicarme qué hacía allí. No me importa. Ya he descubierto lo verdaderamente importante. Esto será todo un hallazgo. Me concederán un premio por la investigación y seré reconocido ante todos los arqueólogos, criptógrafos y demás eminencias del campo. Sí, Peter Mansor pasará a la historia. Tengo que decírselo a Nicole. ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Ay, Peter, déjame dormir. Ay, son las 5 de la mañana. Estoy cansada y rendida, por favor. Pero, cariño, escúchame. ¿No me has oído? Lo he encontrado. He encontrado su secreto, su lengua, su leyenda. Ahora podremos ocuparnos de la traducción de otros tantos pergaminos etruscos. ¿No me oyes, Nicole? Sí. Claro que te oigo, como para no oírte. En fin, tendré que desistir de seguir durmiendo. A ver, Pete, empieza desde el principio.
¿Qué te pasa ahora? ¡Que lo he encontrado! ¿Qué has encontrado, cariño? Su lengua. He descubierto por qué no conseguíamos descifrar su lengua. Era todo un juego. Su lengua era un dialecto común del griego de hace algo más de 3000 años. Lo que pasa es que estaba invertido. ¿Invertido? Sí, invertido. O sea, que solo se podía leer ante el reflejo de un espejo. Vaya, qué curioso. Sí que eran ingeniosos esos chicos por aquellos entonces. Sí, eran unos expertos en casi todos los campos. Pero todavía queda una cosa que me desconcierta del todo. ¿Más todavía? ¿Por qué será que no me extraña? Verás, he descubierto la manera de leer su lengua, pero me corroe su leyenda. ¿Cuál? ¿La de sus guerreros kamikazes? Ajá, sí. He conseguido averiguar el valor del párrafo de la estela de mi abuelo, pero no su significado. Y lo que es más, aún me falta saber dónde se encuentra el último objeto apocalíptico, el que tiene todos esos símbolos y números. Además, tampoco sé para qué sirve la plancha o amuleto con forma de calavera. Bueno, ¿y qué es lo que decía el párrafo de la antigua estela? Algo insólito. Ven, baja conmigo y te lo enseño. Aún está en la pantalla del ordenador. Como quieras. Deja que me ponga el albornoz. ¿Lista? Cuando quieras. Pete, ¿no has escuchado nada? No, ¿por qué? ¿Has oído algo? Sí, bueno, no estoy segura. No te preocupes, será alguna rata. Anda, ven, acércate al ordenador. Lee. Solo aquellos mortales que descifren la escritura sagrada bajo el principal magistral del templo de Hades y Perséfone abrirán las puertas para derrotar al mal a través del reflejo espiritual del espejo apocalíptico. ¿Qué demonios significa eso? Bueno, en realidad aún no lo sé, cariño. Tan solo dice que las puertas se abrirán bajo el templo de Hades y Perséfone. Yo creía que ese templo se encontraba en Tarquinia, a 125 kilómetros de allí, pero parece ser que solo era un montaje, que el verdadero templo estaba en la isla de Elba. Vaya, otra vez la remota isla de tu familia. Nicole. ¿Sí? ¿Qué tal si nos tomamos unas pequeñas vacaciones? Peter, no pensarás en... Con que unas pequeñas vacaciones, ¿eh? No te lo tomes a broma, pero te estoy empezando a odiar, señor Peter Manson. Cálmate, cariño. Imagínatelo como una acampada. ¿Pero qué dices? Encima de todo quieres que me lo tome a broma. Me traes a esta isla en la que solo hay arañas, bichos y demás cosas salvajes y sin ver un miserable motel en el que poder bañarme. Vamos, Nicole, tómatelo con calma. Solo será un momento. La explotación minera de mi abuelo ya debe estar muy cerca. De acuerdo. Pero prométeme que será solo un momento. Vale, te lo prometo. Y también te prometo comprarte algo bonito cuando consiga el premio al mejor criptógrafo de todos los tiempos. Ah, mira, ahí está. ¡Wow! Pete, tiene un aspecto... ¿Cómo diría yo? Maléfico. Sí, eso es. Maléfico. Bien, dejaremos aquí mismo el coche. Así nos costará menos trabajo llevar el equipo adentro. Coge las linternas y la palanca. Después traeremos los otros objetos y el ordenador. Toma, acabo de colocarle las pilas nuevas. Primero dame la palanca para soltar los tablones que cubren la entrada a la cueva. Sí que están duros. Y eso que algunos ya están podridos por el tiempo. Ya está. Ahora sí, dame la linterna. Vamos para adentro. Despacito, ¿eh, Nicole? Puede haber muchos agujeros con los que tropezar. ¿Me estás llamando torpe? Sí. Me lo tomaré como un cumplido. Está muy oscuro, Peter. Sigue en línea recta. Y no te retrases ni te separes de mí. Tampoco hace falta que me pises. Ay, lo siento. Tengo algo de miedo. Yo también. Pero no hay nada que temer. Aún tengo una duda. Adelante, pregúntame. ¿De verdad crees que puedes acceder a las puertas del mal? Vamos, al infierno, a través de los espejos. Pues claro que no. No seas boba. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues porque aparte de ser el primero en conocer el secreto de la escritura etrusca, seré el primero en descubrir su mayor leyenda. No pienso en esa ridiculez de poder entrar en un submundo a través de un espejo, ni mucho menos.
pero creo que me puede enseñar otros secretos sobre sus leyendas, mitos y cultura. Es por eso por lo que me darán mayor reputación en mi carrera. Comprendo. Mira, según el mapa de la mina, estamos frente a la galería que lleva al templo. No veo nada, Peter. ¿Dónde está? Solo hay una pared. ¿No te habrás equivocado? No, seguro que mi abuelo la mandó sellar para que nadie descubriera su ubicación. Qué sabio tu abuelo. A lo mejor pensaría que tú vendrías tarde o temprano. No bromees sobre esto, Nicole. Lo siento. A ver si con la palanca puedo... Sí, ya está. Ya veo el... ¡Oh, Dios santo! ¡Peter! ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Cómo puede haber luz aquí? No tiene explicación alguna. La galería está inundada por una tenue luz. Sí, pero ¿de dónde proviene esa luz? Las velas. Fíjate bien, Nicole. Están encendidas. Hay decenas de velas repartidas por todo el templo. Ay, tengo miedo. Vámonos de aquí, por favor. No. No pienso desaprovechar esta oportunidad que me brinda el destino. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy. Pero razona, Peter. ¿No comprendes que esto no es natural? Después de cerca de 90 años en que este lugar ha estado cerrado y te encuentras de golpe multitud de velas encendidas, ¿quién las ha encendido? ¿Cómo se mantienen encendidas sin aire? ¿No lo ves? ¿Acaso estás ciego por la fama? ¡Cállate de una vez y déjame pensar! Voy a por el equipo. El ordenador empezará a traducir todo lo escrito sobre las columnas y paredes del templo. No me dejes aquí. Espérame, no puedo correr tanto como tú. ¡Peter! ¡Peter! ¿Quién está ahí? Peter, ¿eres tú? No te veo. ¿Dónde estás? Tengo frío. Miedo. Mamá. Solo se oyen los suspiros ahogados en lágrimas de Nicole. Y con voz temblorosa manifiesta: ¿Quién eres? ¿Dónde estás? María. María, ¿eres tú? Mamá. Estoy atrapada en el reflejo del espejo. Hermana, ayúdame. María, háblame. Dime, ¿qué pasa? María. María. Nicole, ¿qué te pasa? Soy yo, Peter. Tranquilízate. ¿Qué ocurre? Vámonos de aquí, por favor. Vámonos rápido. ¿Pero por qué? ¿A qué viene tanta prisa? ¿Por qué estás llorando? ¿Es que acaso no lo has oído? ¿No? ¿Qué? La voz de María. Ese horrible rugido allá procedente del oscuro templo. ¿María? ¿Tu hermana? ¿Qué me estás diciendo, Nicole? ¿Que acabas de escuchar a tu hermana que murió hace ya 12 años? ¿Acaso estás loca? No estoy loca. Sé muy bien lo que acabo de escuchar y sé que era mi hermana pequeña. La he oído después de tantos años. Desde aquel trágico día en el que se ahogó a causa de un ataque epiléptico en la bañera del cuarto de baño. Peter, vámonos de aquí, por favor. Te lo suplico. Sácame de este horrible lugar ahora mismo. No, Nicole. No pienso echar a perder toda una vida por una paranoia como la tuya. Peter. Vaya, veo que ya has entrado en razón. Si supiera encontrar el camino. Cuanto antes hayas terminado, antes nos iremos de este horrible lugar. Muy bien. Ve encendiendo el ordenador en esa mesa de mármol circular, mientras yo apoyo el espejo sobre esta columna. Oh, cómo pesa el condenado. Bien, acércame esos viejos candelabros para alumbrar más. Ya está encendido el ordenador. ¿Y ahora qué? Ahora meteré las inscripciones que hay repartidas por el templo en el ordenador, para que me las descodifique, a ver si encontramos algo más interesante. Empecemos por esta columna. A ver, introduzco datos... Qué curioso. Aquí hay dialectos de lenguas románicas y griegas mezcladas. El problema radica en que los datos están entrecruzados con números y letras. No sé cómo lo interpretará el programa del ordenador. Listo. Ya está ejecutando. ¿Qué esperas encontrar, Peter? Realmente no lo sé.
Tal vez algún acontecimiento importante en su pasado. Tal vez una fórmula matemática no descubierta antes. ¿Quién sabe? Entonces, ¿no crees de verdad que abra las puertas al mismísimo infierno? Pues claro que no. Eso será alguna estrategia de los etruscos para asustar a los invasores. Sé que esconden otra cosa, pero no sé el qué. Ya no eres como antes, Peter. Este descubrimiento te ha cambiado por completo. Ya no confías en mí. ¿A qué viene eso ahora, Nicole? He escuchado a María. De verdad, sé que era ella. Pero ¿cómo puedes estar tan segura? Seguramente era el viento que entra a través de una abertura en la galería. ¿Ves cómo ya no confías en mí? ¿Cuándo te he engañado o he dicho algunas cosas que no fueran ciertas? Nunca, y lo sé. Pero tienes que afirmar que esto no es coherente, no tiene sentido. Tú nunca has creído en fantasmas o en fenómenos paranormales. Tienes razón, pero... Pero nada, Nicole, déjalo ya. Está bien, Peter. Tú mandas. Mira, el ordenador ya ha traducido el texto. Dice: el sacerdote supremo ha ordenado encerrar a todo nuestro pueblo en esta oscura galería donde trabajamos construyendo un templo sagrado para nuestros dioses Hades y Perséfone. Llevamos aquí más de 28 lunas y solo quedan 5 para el gran día. No sabemos lo que pasará, solo trabajamos sin descanso. Nuestros ojos ya están cansados por la luz de las antorchas, pero nuestro Supremo dice que los dioses bajarán para hablarnos cuando cumplan las 33 lunas. Así que los encerraron a todos para construir el templo. Exacto. La religión en esos tiempos hizo enloquecer a muchos pueblos, creyendo que sus dioses les ofrecerían la sabiduría y el descanso eterno. Espera, voy a traducir esta otra inscripción. Peter introduce nuevamente datos en el ordenador, mientras Nicole empieza a observar con detenimiento la estructura sobre la que se levantaba aquel templo. Después de un rato, le pregunta a Peter: Peter, ¿te has dado cuenta del número de columnas que se levantan en este lugar? No. Pues es curioso, porque hay 33 columnas, igual que lunas duró su construcción. ¿Piensas que puede ser pura coincidencia? Puede ser, no lo sé. No veo ninguna relación. Fíjate bien, no todas las columnas son iguales. Algunas de ellas tienen un color distinto a las demás. Tienes razón. Y también varían en su escritura. Las más oscuras parecen tener más antigüedad que las otras, mucho más remotas en el tiempo. Ahora que me doy cuenta, cada columna va precedida de un número seguido de una palabra. A ver, Nicole, coge esa libreta y apunta los números que te voy dictando. ¿Qué vas a hacer? Voy a ver qué columnas son las más antiguas y separarlas del resto. Bien, pero date prisa, no quiero estar mucho tiempo aquí. Presiento algo malo. Bien, empiezo. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. ¿Lo has anotado? Sí. Fíjate, Peter, ya había un total de 12 columnas cuando los lugareños empezaron a construir el templo. ¿Pero qué significan estos números tan dispares? Primos. ¿Qué? Números primos. Todos ellos son números primos. ¿No te das cuenta? ¿Qué son? Son los denominados números artificiales. O sea, son números enteros que solo son divisibles por sí mismos y por uno. Ningún proceso natural generaría tal combinación. Estaba en lo cierto. En esta civilización eran unos expertos matemáticos. Bueno, ¿y para qué sirven estos números artificiales? No lo sé aún. Voy a insertar en el ordenador un vínculo entre estos números y las palabras que están a su lado. A ver, déjame el teclado. Peter empezó a copiar las palabras de las columnas con los números primos y a establecer un vínculo con ellos. El ordenador procesaba y por fin dio su veredicto. Fíjate, Nicole. Mira lo que ha revelado el programa. ¿Qué demonios es esa esfera incomprensible de números y letras? No lo sé. El ordenador solo ha traducido y lo ha ordenado según unos criterios valorativos. Fíjate, parece un reloj. Fuera de la esfera están los 33 números y dentro de ella solo hay letras desordenadas y sin sentido alguno. Parece una sopa de letras.
No puede ser. ¿Qué te pasa ahora? Tú lo has dicho. Una sopa de letras. Y el objeto apocalíptico en forma de calavera. El objeto que hace ya casi 90 años que mi abuelo encontró en este mismo sitio. ¿Dónde está? Aquí, junto a mi mano. Dámelo. Ten, pero ¿qué vas a hacer con él? Observa, Nicole. Si estoy en lo cierto, habremos dado con la tecla. Fíjate, saco una copia de la esfera con números y letras sin sentido del ordenador. Y a continuación, colocamos el amuleto con forma de calavera encima de la copia y... Las ranuras y agujeros coinciden. Claro, para esto servía desde un principio. Y nosotros hemos tenido la llave frente a nuestras narices desde el principio. En efecto, solo nos faltaba la puerta y ya la hemos encontrado. Simplemente había que encontrarla. ¡Es fantástico, Peter! Fíjate, es como si la calavera hablara encima de la esfera alfanumérica a través de esa cruz invertida sobre su boca. Y en la base del cráneo, un pequeño agujero por donde aparece el número seleccionado. ¡Es increíble! Sí, maravilloso. Pero sigue sin decir nada. ¿No ves? Pongo en la ranura del cráneo el número 8, por ejemplo. Y solo sigue habiendo letras sin sentido. En efecto. ¿Pero te suenan de algo los números primos? ¿El 1, 2, 3, 5? El 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Si lo colocamos en el 1, dice cuidado. El 2, mortal. 3, sí. Abres las puertas del infierno, serás arrastrado tras el espejo. ¿Ves, Peter? Esto no es una simple leyenda o acontecimiento. Es una invocación hacia los mismísimos infiernos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? He visto unas sombras en el espejo. He visto cómo detrás de mí había alguien. Una sombra monstruosa que quería cogerme. De pronto, al oír las palabras de Nicole, recordó lo que en un tiempo pasado le ocurrió a su propio padre. El mismo suceso, y nadie le creyó. Ahora, él se enfrentaba a la duda, pero esta vez era su propia mujer. Seguro que era alguien, y no era una sombra mía reflejada en la pared de la cueva por la luz de las velas. No estoy segura. Pero mira, cariño... Peter se acerca lentamente al espejo, en donde ella había visto reflectada una horrible sombra. Entre sus manos aún llevaba el amuleto con la esfera alfanumérica. Pero un suspiro de impresión por parte de Peter hizo de nuevo establecer el más absoluto de los silencios. ¡Ah! Peter, ¿te ocurre algo? Nicole, otra vez intentaban engañarnos los malditos etruscos. La invocación para abrir las puertas no debe ser enunciada en el lenguaje griego o en el romano, que es la traducción hecha por el ordenador, sino en el originario, que es el etrusco. En el espejo veo reflejadas las palabras pertinentes de la esfera alfanumérica y puedo leer perfectamente lo que dice. No lo hagas, Peter. ¡No! Abrirás la puerta del horror y de la desesperación. Seremos arrastrados tras el maldito espejo. Peter reflexiona un segundo delante del espejo. En él se mira y solo se ve a él. Solo piensa en sus ansias de averiguar lo que la verdad esconde tras el falso reflejo. Odadiuk, latrom, y serva salsatreup, ledon reivni, sares odartzarra, sardleohepse. Peter, mira arriba. Se está formando una especie de niebla muy espesa. Hace como un remolino en lo alto de la cueva. No lo entiendo. ¿Cómo se puede producir un fenómeno de este tipo en una gruta? ¡El espejo ha cambiado de color! Ahora es oscuro como si su superficie no tuviera fondo. Pero, ¿qué es lo que surge de su interior? Peter, vámonos de aquí. ¡Rápido! Tengo miedo. Yo también, cariño. Yo también. Por Dios Todopoderoso. ¡Qué horrenda criatura es esa! Está cubierta de un pelo largo y mugriento. Sus ojos son dos luces rojas
sombras en la oscuridad de su cuerpo. Peter, nos está mirando. Se acerca a nosotros. No puedo moverme. Estoy muerta de pánico. Es una horrible pesadilla. No nos haga daño. Se lo suplico. Vosotros los humanos nunca cambiaréis. Siempre tan cobardes, cuando en realidad sois vosotros los causantes de todas las maldades y crueldades. Yo no soy más que la manifestación de vuestras pesadillas, y como tal, soy el dios del tormento y del caos. Preparaos para viajar a mi reino de oscuridad y dolor, del que jamás podréis volver. El siniestro ser agarra por el cuello a Peter y a Nicole y los levanta en peso, haciéndoles sufrir y sentir el beso de la muerte, mientras se les agota el poco aire que le queda en sus apretadas gargantas. Al introducirse por el espejo, entran en un remolino que gira y gira muy rápido. Sus gargantas ya no se sienten presionadas por las fuertes garras del diabólico ser. Sienten aire. ¿Dónde estoy? Peter. Peter. ¿Dónde estás? Este lugar. Este cuarto. Me es conocido. Es la casa de cuando era pequeña y vivía con mis padres. Está todo igual. No ha cambiado nada. Peter. Peter, ¿me oyes? Oigo ruido. Proviene del cuarto de baño. ¿Hay alguien ahí? María. María, ¿estás viva? María, ¿me oyes? Dime algo. ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¡No te metas en la bañera! María, escúchame. Sal de ahí ahora mismo. ¡Sal! Voy a sacarte de ahí ahora mismo. ¡Ay, no! ¡No puedo atraparte! ¡Mis manos traspasan tu cuerpo! ¿Por qué me miras así? ¿Acaso no reconoces a tu propia hermana? ¿Qué te pasa? Estás lleno de pánico, como si estuvieras viendo a un fantasma. Tus ojos se han vuelto blancos. Tienes convulsiones. María, estás teniendo un ataque. Escúchame, no te asustes. Soy yo, Nicole. ¡No! Me duele la cabeza. ¡Qué golpe! Nicole, Nicole, ¿dónde te has metido? ¿Me escuchas? ¿Qué diablos es esta broma? ¿Qué hago en esta cama? No hay interruptor. Solo hay una vela roja en el centro de la habitación. Es como si hubiera estado durmiendo toda la noche. Estoy abrigado y caliente bajo estas sábanas aterciopeladas. Así era como comenzaba mi pesadilla, cuando solo tenía 9 años. No puede ser. Es la misma situación, el mismo escenario. Y debajo de la cama surgía... ¡zombies! ¡Apartaos! ¡Dejadme en paz! ¡Seré repugnantes y podridos! ¡Apartaos de mí! ¡En la puerta! ¡Tengo que encontrar la puerta de esta maldita mansión! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser verdad! Es igual que en mis sueños. En los pasillos oscuros solo oigo las terribles voces de esos muertos vivientes que quieren devorar todos los miembros de mi cuerpo. ¡Estoy asustado! Se está acercando.
mío. Espero que la cerradura pueda soportar los golpes de esos caníbales sedientos de carne. Y mientras buscaré una salida por la habitación. Subiré una maldita ventana. ¡Y sí! ¡La hay! ¡Mierda! Tiene barrotes. Desde aquí veo un enorme jardín. Debo estar en una tercera planta. Demasiada altura. ¡Peter! ¡Peter! ¡Despierta! ¿Te encuentras bien? Tranquilo, tranquilo, cariño. Ha sido una pesadilla. Nicole, ¿qué ocurre? ¿Dónde estoy? Silencio. Cálmate, cálmate. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estamos? ¿Pero dónde va a ser? ¿En casa? ¿Cómo que en casa? Estábamos en la isla de Elba. Ay, pero ¿qué demonios dices? Si no te has movido de la cama desde que llegaste anoche, cansado de tu viaje, con los otros profesores de la universidad, ¿no te acuerdas, cariño? Me dijiste que era una conferencia de una cultura muy antigua, una tal Petruska. Etrusca. Yo estoy algo aturdido. Ay, te digo siempre que descanses más y no trabajes tanto en el sótano. Tienes que dormir más. Sí, ya estoy más descansado. Oh, gracias, ángel mío. No sé qué haría sin ti. Pues nada, simplemente eso. Nada. Oh, cariño. Ven aquí. Acércate. Qué bien nos lo pasamos aquel día, ¿verdad, Nicole? Sí, cielo, fue el mejor de todos. Bueno, voy a levantarme, que ya va amaneciendo y tengo que seguir con mi trabajo. Ay, ya empezamos. Pero tranquila, hoy te invito a comer en el restaurante que tú elijas. ¿En el que yo quiera? Sí, señora mía, tú decides. Y de los tenedores que quieras. ¡Guau! Veo que te ha sentado bien la dormilona de la pasada noche. Bien, puedo elegir entre un tenedor ¿Sí? o 2 tenedores. Tal vez me decida por un tercero. Pero no un cuarto, ya sabes, superstición. Pero sí, decidido, el 5.º será el mejor. Veo que me quieres arruinar. Está bien, Ángel. Subiré del sótano para la hora de comer. Estate arreglada, ¿eh? Bien, cariño, como quieras. Aquí te esperaré ansiosa. Un beso. ¡Mua! Bueno, Peter, después de una buena pesadilla, lo que más te apetece es seguir vivo. Vamos a ver mis últimas notas de estudio. Están por aquí y son las del... Vaya, me habré equivocado de fecha. 31 de octubre del 96. Pero si hoy es esa fecha, ¿cómo pueden estar ya escritas? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Asquerosas ratas. Seguro que otra vez han vuelto. Espero que no hayan roto el viejo espejo del abuelo. Menos mal que siempre está protegido y tapado. No puede ser. A través del espejo estoy viendo a Nicole en aquella oscura cueva de la isla de Elba. No comprendo. Está desmayada y las estalactitas comienzan a sepultarla con su goteo de agua caliza. Pasa tan rápido que parece una película, pero a cámara rápida. No lo comprendo. Se está formando una columna con su cuerpo dentro. Pero si Nicole está ahí, ¿quién está arriba? Ahora Peter recuerda una cosa que hizo que se estremeciera. Recordó las palabras de Nicole a la hora de elegir restaurante. ¿Un tenedor? ¿O 2 tenedores? Tal vez me decida por un tercero. No, un cuarto por superstición. Pero sí, decidido, el 5.º será el mejor. ¡Números primos! Peter ve reflejada la imagen de Nicole en el espejo. Nicole, acércate al espejo. Fíjate, es como un sueño. Estás ahí mismo a través del maléfico espejo. Estoy viéndote morir poco a poco, antes de ser sepultada por completo.
se va transformando poco a poco a espaldas de Peter en ese tenebroso monstruo. No es un sueño, sino la crueldad y el terror que llevamos oculto en nuestro interior. Así acabarán todos los humanos un día, viendo reflejado su espíritu en el espejo, mientras muere su cuerpo, viviendo eternamente su peor pesadilla. La puerta ya ha sido abierta. Solo queda esperar. Pronto entraré por cada uno de los espejos repartidos por todos los hogares del mundo, matando uno por uno a todos vosotros. Por tu seguridad no olvides suscribirte a nuestro canal Podcast de Terror. Una vez que pertenezcas a nuestro club, solo en él estarás a salvo, pues el conocimiento hará que sobrevivas.